crisis de pánico, traumatismos, contusiones graves, servicios de emergencia colapsados. ¿Qué podemos hacer cuando vivimos situaciones extremas? Son preguntas que nos surgen inevitablemente luego del peor terremoto de los últimos 50 años en el país. Sin luz, agua ni comunicaciones, es fácil entrar en pánico frente a cualquier emergencia. Por eso, ponga mucha atención a los consejos de nuestro invitado, hoy en Calidad de Vida. Bienvenidos a este nuevo programa de Calidad de Vida, este periodo de este año, donde esperamos acompañarlo durante todos estos meses hasta diciembre, siempre tratando de educar y tratando de ayudar solidariamente, especialmente en estos momentos tan críticos que está viviendo nuestro país. Hoy día tenemos como primer invitado de la temporada al doctor Miguel Ángel Marchese Soler. El doctor Marchese es especialista en urgencias. Él hizo su beca de medicina interna en la Universidad Católica y posteriormente se fue a Estados Unidos, en Washington, donde hizo un fellowship en urgencias. Y además es bombero, de la 10ª Compañía de Bomberos, cosa que en este minuto es tan importante. Bienvenido a nuestro programa, Miguel Ángel. Muchas gracias y gracias por la invitación. ¿Cómo se enfrenta el problema? No te quiero decir el terremoto en sí, sino que el conjunto de situaciones que van a llevar a una falla geológica y que van a producir un terremoto. Bueno, los terremotos en general, la relación con la medicina se da fundamentalmente dentro de una subespecialidad de la medicina de urgencia, que es la medicina de desastre, que tiene que ver, además de los terremotos, con todos los otros desastres, ya sean naturales o causados por el hombre, ¿cierto? Los tsunamis, las explosiones en industria, los accidentes químicos masivos. Y se ha estudiado bastante respecto de qué hacer en las distintas situaciones de desastre. Por ejemplo, si uno quisiera hacer una descripción temporal del desastre, tiene varias fases. La primera fase es la fase anterior al desastre, que en términos técnicos se llama prodromo. En medicina, el prodromo es el periodo previo de una enfermedad, ¿no? Y es el periodo que está antes del terremoto. Hablemos del terremoto porque es lo que tenemos más cercano. En esa fase debiesen existir preparativos o planes de emergencia, ya sea a nivel del hogar, a nivel de la institución y a nivel nacional. Entonces, después viene la fase de impacto, que es cuando ocurre el terremoto, o sea, los minutos que dura y las horas inmediatamente siguientes. Y posteriormente viene la fase de rescate, que es la fase de rescate de las víctimas. Y finalmente viene la fase de recuperación, que es la fase más posterior, que puede durar meses, incluso años. ¿Cuáles serían, a tu juicio, no las preparaciones estatales, porque eso está fuera de nuestro ámbito, sino que de las personas que nos están viendo y que aprendamos a tenerlas siempre a la mano? Bueno, hablemos de los preparativos que uno tiene que tener en la casa y en el lugar de trabajo, que son como los que están más cercanos a uno. Por ejemplo, en la casa siempre es bueno tener armado una especie de botiquín de primeros auxilios. ¿Qué quiere decir eso? Tener agua disponible, tener una linterna con pilas, una radio a pilas, porque radio a pilas, muy importante. Ya vimos que las comunicaciones es lo primero en fallar. Entonces, tener una radio de pilas es muy importante. Hace poco, en el terremoto, lo primero que empezó a dar información fue la radio, y que era accesible a todas las personas. La televisión también, pero no todo el mundo tenía electricidad. O sea, gran parte, yo estuve aislado una semana sin electricidad. Y de hecho, la radio es un mecanismo que incluso ahora, varios días después del terremoto principal, sigue todavía contactando personas que están perdidas, digamos. Entonces, agua, linterna, velas, teniendo la consideración que uno tiene que usar las velas en áreas donde no puedan generar un incendio, o sea, no se vayan a volcar y quemar algo dentro de la casa, o que no hayan escapes de gases. Y elementos básicos de cuidados de heridas, por ejemplo. Una cajita con apósitos que se puede conseguir en cualquier farmacia, y jabón, que no necesariamente tiene un jabón esterilizante, sino un jabón
normal me permite sacar la tierra, lavar una herida y disminuir la probabilidad de alguna infección en las heridas que se produzcan en las personas. Dentro de los planes domésticos de emergencia también es útil que toda la familia esté de acuerdo en un punto de reunión o en una forma de comunicarse, no habiendo comunicaciones. Mira qué importante, o sea, tener una clave por ejemplo, todos los miembros de la familia, si ocurre un desastre, nos juntamos en la casa o en la casa de tal persona, un punto de reunión. Desde el punto de vista, oye, de los alimentos, o sea, ¿qué tipo de alimento mínimo, una cosa mínima que uno tuviera para subsistir en una situación de emergencia? Bueno, le puedo contar lo que hice en mi casa, digamos. Como sabemos, un porcentaje altísimo de nuestro país quedó sin electricidad dentro del área afectada. Entonces, los alimentos perecibles tienden a durar 2, 3, 4 días y después empieza el proceso de descomposición. Entonces, ¿qué intenté yo hacer en mi casa? Que es asegurarme con alimentos no perecibles. Fideos, arroz, huevos que no requieren refrigeración. El huevo dura mucho tiempo, dura más de un mes y uno tiene un alimento que es barato, es de alto valor biológico y actualmente el mito esto del colesterol que era dañino para las arterias va francamente en decadencia, digamos. Entonces, alimentos no perecibles y alimentos que se conserven fácilmente como el huevo. Eso es bastante útil, es barato y no requiere hacer grandes inversiones como para disponer de ellos. Una vez producido esto, ¿se te ocurre a ti que sería importante, por ejemplo, las carnes, cocinarlas? ¿Dura más tiempo una carne cocinada que una carne que está cruda? Bueno, de que va a depender fundamentalmente de la temperatura ambiental. Por ejemplo, en invierno la carne sin descomponerse va a durar más tiempo que en el verano. Tratar dentro de lo posible de no abrir muchas veces el refrigerador para que se conserven las temperaturas bajas, porque en el fondo la carne se descompone por los microorganismos que están en ella. Ahora, si al segundo o tercer día uno no tiene electricidad, puede disminuir los microorganismos que están en la superficie de la carne cocinándola, ¿cierto? Entonces eso permite que me pueda durar unos días más. Antiguamente la carne se secaba al sol con sal y que es muy común en nuestro país, digamos. Sí, claro. Que todavía para algunos que somos un poco más tradicionalistas y que nos gusta, es una forma razonable de conservarla, digamos. Sí. Y la ruta de escape, o sea, en la noche dejar los muebles dispuestos de cierta forma que no obstruyan el paso si se quiere salir de la casa. Bueno, es bien importante tener por lo menos pensado y conversado en la familia, ¿cierto? Mira, si tuviésemos que arrancar de esta habitación, ¿cierto? ¿Por dónde vamos a arrancar que tenga menos riesgo y que no vayamos a tener accidentes? Porque uno de los accidentes que se ven más frecuentemente en las horas posteriores al terremoto son las personas que tratando de arrancar o salieron descalzos y tuvieron heridas en los pies o sufrieron caídas y fracturas. De hecho, está estudiado que después de un terremoto existen 3 grandes grupos de pacientes que consultan en los servicios de urgencia. Las personas con alguna afección de orden nerviosa, digamos, las crisis de pánico, la angustia, las personas coronarias que sufren alza en la presión arterial y sufren infartos, digamos, y las personas que tienen accidentes o producto del terremoto porque se les cayó alguna estructura encima o se hirieron al arrancar. ¿Qué es lo que más se ve en los servicios de urgencia como producto del terremoto? Bueno, coincidentemente, para el terremoto del 27 de febrero, yo estaba de turno en el servicio de urgencia de mi hospital y se dio perfectamente esta curva de los 3 tipos de pacientes que consultan en los servicios de urgencia. Las personas afectadas por crisis de angustia o crisis de pánico. Me llegaron 3 pacientes con dolor torácico que pudiese ser coronario y que sí fueron hospitalizados. Y los pacientes traumatológicos que producto del desplazamiento o del arrancar sufrieron heridas o fracturas. Que eso fue lo que más vimos en esos días, digamos. Sí. En esos días. Vamos a continuar en un segundo bloque, pero antes de continuar,
vamos a hacer, el motivo de este programa es la prevención de enfermedades y específicamente la prevención de cáncer. Como cosa básica, tienen que saber que el tabaco es el principal agente productor de cáncer. Eso es lo más importante. Lo segundo, si se palpan algún nódulo en alguna parte del cuerpo, donde sea, no puede quedar esa masa ahí, hay que estudiarla. Eso es muy importante porque nadie puede saber sin una biopsia si eso es o no es un tumor maligno. No importa que esté mucho tiempo, puede de repente transformarse. De manera que hay que estar atento a esos síntomas. Espérenos un segundito y volvemos en el segundo bloque con el doctor Marchese. Los quiero invitar a todos a escuchar unos consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien para una vida más sana. Quiero saber que puedes, que tu energía... Al realizar las compras es importante fijarse en ciertos aspectos que nos entregan los alimentos, como la fecha de vencimiento de cada producto. En las carnes, el etiquetado indica fecha de elaboración, cuando se realizó el corte, fecha de envasado, cuando el alimento se pone en el envase, fecha de vencimiento, plazo en que el producto termina de conservar sus atributos de calidad bajo determinadas condiciones de almacenamiento y refrigeración. Quiero ser la fuerza que alimenta tu confianza, que alimenta tu esperanza. Bueno, estos fueron los consejos de AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien. Y quisiera decirle respecto a los consejos, es que la carne tiene que ser cocida por lo menos 20 minutos. Al menos 20 minutos tiene que ser cocinada la carne para que realmente haga un efecto de guarda más tiempo. Te invito a poder responder una pregunta que hace nuestro público. Doctor, ¿qué hay que hacer en caso de terremoto? Bueno, eso es una pregunta que ha sido bastante mencionada en los últimos días y que es una pregunta tremendamente importante porque un porcentaje alto de los accidentados ocurren en el momento del sismo. La primera precaución es tratar de ver que las estructuras que puedan caerse y dañar, por ejemplo las lámparas, ¿cierto?, las ventanas que puedan romperse y hacer saltar vidrios cerca de las personas. O sea, primero ver los elementos no estructurales de la casa que pudieran salir proyectados y dañarlo a uno. Y por otro lado, ver dónde me protejo, dónde me resguardo. La tradición decía que había que pararse en el dintel de una puerta, pero últimamente se está planteando el protegerse en lo que se llama espacios vitales, y que son los espacios que en los edificios que colapsan permiten salvar la vida de muchas personas y que son los que son rescatados finalmente por los equipos de búsqueda y rescate urbano. Bueno, tú eres bombero y tienes mucha experiencia en esa parte de rescate. Y de hecho yo formaba parte del equipo de la Fuerza de Tarea de Búsqueda y Rescate Urbano del Cuerpo Bombero Santiago. Por las obligaciones no he podido participar mucho el último tiempo, pero mi corazón permanece ahí, digamos. Entonces, ¿cuáles son los espacios vitales? Los espacios que se forman en estructuras que difícilmente van a colapsar. Por ejemplo, tengo una mesa sólida que si se cae un muro encima, no va a caerse, o un mueble sólido como un librero que no se vaya a aplastar. Si cayese un muro sobre esto, va a quedar un espacio al lado del muro o al lado del mueble que me va a permitir guardar a una persona. Por ejemplo, no quedarse sobre la cama ni bajo la cama, sino que en el costado inmediatamente al lado. Ah, perfecto, ya. ¿Por qué? Porque si no cae, por debajo, sino que en el costado. Si cae algo sobre la cama, difícilmente se va a colapsar de tal manera que quede un espacio muy chico, sino que
se va a aplastar, pero siempre inmediatamente en el borde va a quedar un pequeño espacio donde se pudiera uno eventualmente salvar. Por otro lado, la tendencia natural de las personas es a arrancar, a huir de dentro de la casa. Entonces, tener visto las vías de escape más seguros, que no vayan a haber vidrios o que no vaya uno a tropezarse o a chocar con elementos que puedan caer con facilidad. Por lo mismo que los libros, los cuadros que uno ponga tienen que quedar relativamente firmes, disminuyendo el riesgo que me vayan a caer cosas encima cuando yo estoy tratando de usar mi vía de escape. Claro, o sea, yo creo que, por ejemplo, no poner muebles, libreros que tranquen una puerta, que en su caída dejen trancada una puerta y tú no puedas arrancar, digamos. Eso se ve muchas veces, digamos, que se vuelca un mueble, cierra la salida y no tengo otra vía de escape. Como por ejemplo en un departamento, si yo pusiera un mueble cercano a la puerta, se cae este mueble sobre la puerta y tengo que desplazar un gran peso para poder abrirla y salir, digamos. Sí, claro. Entonces, esas precauciones van un poco en la fase previa, digamos. Y después cuando estamos en el momento del terremoto o del sismo, cuando uno se quiera desplazar, hacerlo dentro de lo que la prudencia nos guíe como la calma, digamos. ¿Por qué? Porque si yo salgo corriendo desesperadamente, lo más probable es que me tropiece o me caiga, sobre todo si se está moviendo el piso. Entonces, teniendo en cuenta ya mi vía de escape de la casa, tengo que ir caminando rápido, ¿cierto? Pero con las precauciones de que no se vayan a caer estructuras y me vayan a caer encima, digamos. Yo no sé si a ti te pasa, Miguel Ángel, o al público que nos ve, pero a medida que pasan los años, uno ya lleva varios terremotos en su cuerpo. Y entonces, yo me recuerdo por lo menos de 3 o 4 terremotos vividos, el último del 85 y el actual. Pero uno desde niño, que nace con este sino de que va a tener algún terremoto durante la vida de uno. Uno como que, no es que se acostumbre, sino que uno lo toma con más serenidad. Sí. Fíjate que mis papás siguieron, o sea, tembló, ellos viven en una casa que tiene más de 200 años, ya fue reconstruida en el terremoto del 85, en gran parte se sacaron los adobes y se cambió por tabique, en fin, y cuando llegaron mis hermanos a verlo, ellos dijeron ya váyanse a la casa y siguieron durmiendo. O sea, no, lo toman con mucho más serenidad y uno mismo también toma con más serenidad a medida que va pasando el tiempo. Sí, es cierto. Pero eso no se da en todas las familias. Hay personas que a pesar de tener algunos terremotos a su haber, sienten ese miedo incontrolable y esa angustia, pánico, que va más allá de su fuerza el poder, y si a uno se le olvidan todas estas recomendaciones. Entonces, en eso es bien importante también tratar de no transmitir los miedos personales a los niños, porque son bastante vulnerables y se ha hablado bastante estos últimos días respecto de cómo hago que los niños no adquieran esa conducta temerosa frente a los temblores o a los terremotos, porque eso tiene mayor riesgo de accidente además. O sea, yo pienso que los niños chilenos, el día que nacen, saben o deben saber, si no los traen en el ADN, que les va a tocar algún terremoto en la vida. Eso es inevitable. Sí, eso sí. Es por nuestra condición. Nuestra condición es así. Bueno, y pasando después del impacto mismo del terremoto a la parte de rescate. Bien. ¿Cómo hay gente que logra sobrevivir bastante tiempo, bastante horas, incluso días, sí, debajo de los escombros? El rescate ocurre en varias etapas. En un momento inmediatamente posterior al impacto, inmediatamente posterior al terremoto, el rescate se da por las personas, como pasó en el edificio de Concepción, ¿cierto? Las personas que estaban cerca y que se subieron al edificio a tratar de sacar las personas que estaban más accesibles. Y a los minutos después empieza a accionar de las instituciones que están más entrenadas y más especializadas en el rescate de personas, que en este país son los bomberos, ¿cierto? Y ahí el trabajo es un trabajo que está bastante estudiado y
existen varias fuerzas de tarea de rescate urbano a nivel del país que todo esto está guiado por el amor. Por supuesto. El amor de los bomberos por nuestra causa. Supe también que usted había sido bombero en sus tiempos mozos. Así es. Yo fui bombero, cirujano bombero. Claro. El amor que mueve nuestra causa hace que haya preparación constante y sesiones de entrenamiento, de tal manera de poder ingresar a una estructura con el menor riesgo posible y no pasar a ser parte de las víctimas del terremoto, y poder rescatar en las primeras horas post-impacto a la mayor cantidad de personas posible. Existe la tendencia a ir a buscar no una persona, sino que ir a rescatar algún bien o alguna mascota. ¿Qué piensas tú de eso, Miguel Ángel? Es posible hacerlo si uno tiene la serenidad de ver primero que la casa no se esté cayendo, ¿cierto? O que el edificio donde uno vive no tenga riesgo de caer, de colapsar, digamos. O sea, todo el mundo quiere salvar algún bien o los documentos o un poco de plata, ¿cierto? O siempre quedó mi perrito. Y la precaución que hay que tomar en la fase inmediata es asegurarse de que no, por el hecho de volver a ingresar a la vivienda, esta termine de colapsar y uno pase a ser una víctima más de los que ya han sido, digamos. En la noche se corta la luz, está en un edificio y gran parte de los problemas en la planta de los pies porque hay clavos, hay vidrio, etc. Claro. Y hay zapatos que son viejos, que uno desecha, en fin, y a lo mejor uno puede tener una guía que esos zapatos siempre van a estar, por ejemplo, debajo del velador. Sí, de hecho un porcentaje alto de las personas que tuvieron que arrancar de sus casas por el terremoto salieron en pijama, ¿cierto? Sí, o sea, uno podría tratar de tener la precaución de o dejar accesible, y en el fondo es bien razonable pensar que si tengo el riesgo de que esto ocurra y que tenga que arrancar de mi casa, por lo menos tener un par de zapatos que sean seguros y cómodos para poder... Siempre en el mismo lugar y destinados exclusivamente para estos efectos, no para otros. Son como rutinas que uno va adquiriendo con el tiempo. Por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres que tuvieron la disfortuna de vivir en periodos de guerras, digamos, como la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, siempre tenían guardado en la despensa de la casa, y eso se va a acordar de sus abuelos, siempre tenían guardado en la despensa de la casa leche en polvo, ¿cierto? Arroz, fideo, y siempre tenían una pequeña reserva para darse autonomía en caso de que ocurriera algo. Un desastre. Y nuestro país, que es un país que tiene el riesgo constante de tener sismo, nuestra cultura debiera de a poco ir incluyendo el tener unos pequeños preparativos que eran como los que mencionamos hace un poco rato, de tener las precauciones en caso de que vuelva a ocurrir un temblor de cierta magnitud. Claro, es un problema de cultura. Por ejemplo, en mi casa yo nací y me crié en Maipú cuando era campo, no, ahora era una casa muy antigua que todavía está en pie. Y yo me acuerdo que todas las noches corrían los muebles, los ponían en cierta posición por el temblor. Claro. Pero sagradamente, porque mi papá había vivido el terremoto de Chillán, en el fondo que ellos tenían en Yerbabuena, y se les trancaron las puertas. Claro. Y tuvieron que vivir el terremoto entero. Gracias a Dios la casa no se cayó, pero vivir el terremoto con las puertas trancadas sin poder arrancar al parque. Eso refuerza un poco esto que tenemos que decir, que tenemos que tener nuestros preparativos. Exacto. Porque, como usted decía hace poco rato, sabemos que en algún momento vamos a vivir otro terremoto. Eso no cabe ninguna duda, es una certeza. No sabemos cuándo va a ser, pero nuestra conducta debiera ser siempre estar preparado. Y siempre tener dentro de la familia, no se trata de ser obsesivo y paranoico, que eso nos impide hacer nuestra vida normal, ¿cierto? Y que nos empeore la calidad de vida, sino que son las precauciones mínimas. Mínimas que uno debe tener. Así como uno le hace mantención al auto, ¿cierto? Y le cambia el aceite, en nuestra casa siempre vamos a tener unas
pequeños preparativos en caso de repetirse un terremoto. Bueno, tú ves que el tiempo se pasa volando y te agradecemos mucho tu ayuda, y el Cuerpo de Bomberos puede contar con este programa absolutamente para cualquier cosa que necesiten, para comunicados, para cualquier cosa, pueden contar con nosotros desde ya. Y queremos agradecer tu presencia, como también a nuestros auspiciadores, a AgroSuper y su movimiento Me Haces Bien, y a Merck. Merck es una gran institución internacional con una gran ayuda a toda la parte médica. También tenemos el ofrecimiento de que podemos hacer un sorteo de las personas que me mandan carta, hacer un sorteo para una invitación al grupo familiar, al restaurante de Raúl Correa y Familia, que también se ofreció. Y así que esperamos la respuesta de ustedes, y que tengan un muy buen fin de semana, y nos vemos el próximo martes a las 10 de la noche como todas las semanas.